Vale, pero entonces un niño con el mismo diagnóstico que el mío, más o menos, un TDAH niño, ¿no tendría obsesiones? Sí, puede tenerlas, porque una persona puede llegar a una clínica como la tuya por edad, pero acuérdate que un niño puede empezar a mostrar un TDAH a partir de los 7 años, los 11 años. ¿Cuál es el tema y el origen del TDAH? El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Eso significa que de fábrica hay unos errores genéticos en la codificación de información para formar el cerebro, estructuras y neurotransmisores. Estaríamos hablando del hardware y estaríamos hablando del software. Además de esas alteraciones genéticas de fábrica, tenemos alteraciones de tipo alimentario, de tipo vírico, de tipo traumático, es decir, hay otras circunstancias o favores o factores, además del genético, que pueden influir. Por ejemplo, yo tengo pacientes que han puesto en evidencia un TDAH latente porque tuvieron un accidente con un golpe en el cerebro. Y eso ha sido el detonante para comportarse como un TDAH que tenían genéticamente latente. ¿Vale? Es decir, formas de presentación del TDAH no hay una, hay bastantes. Que ahora dicen que con la mujer que están, bueno, de lo que he leído, mujeres en perimenopausia con factores hormonales les están saliendo. Pues es cierto, porque de hecho ha sacado un tema interesante. En la mujer el diagnóstico de TDAH-TDA es infradiagnosticado. Hay muchas chicas y mujeres que de niñas pasaron desapercibidas porque eran un poco inatentas, despistadas, bueno, pero con los años y sobre todo cuando tienen hijos, tienen descendencia con algún tipo de problema y el psicólogo médico le dice: señora, usted de pequeña y de joven, ¿cómo era? Pam, 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 mire, usted tiene TDA, TDAH. No, pero yo tengo 54 años, es igual. Tenemos TDAH con 80 años, ¿vale? Entonces, la inatención pasa desapercibida en la mujer, pero se hace más evidente a medida que se hace adulta. De la misma forma que la hiperactividad se hace más evidente en los hombres y va descendiendo como síntoma a lo largo de la edad y los años. Vale. No, yo no creo que no me acuerdo si tenía hiperactividad, pero creo que sí, de mi personalidad. Bueno, yo creo que de pequeña tú me hablaste el primer día de problemas de impulsividad, hiperactividad, sí, esto estaba ahí, ¿vale? Entonces, esto es el concepto de hiperexcitación y de obsesiones, y esta prueba en concreto es lo que se llama la coherencia. La coherencia es la velocidad y la intensidad de comunicación de las distintas partes del cerebro. Imagina, si quieres comparar el cerebro con algo, lo que más se parece es la Vía Láctea, nuestra galaxia. Tiene el mismo número de neuronas que de estrellas, 100.000 millones. Entonces, en una Vía Láctea o en nuestra constelación, las cosas que pasan en un sitio también pasan en el otro. ¿Por qué? Porque todas las neuronas están conectadas entre ellas de 1000 formas distintas. Pero lo que es importante es entender que es una unidad funcional, que lo que pasa aquí también se enteran. ¿Cómo pasa eso? A través de la coherencia. Y la coherencia en el mapa nos dice la velocidad y la intensidad de la información entre las distintas partes, ¿vale? Mira, aquí te voy a mostrar una prueba que es muy importante, que es lo que en neurofeedback nos va a dar el diagnóstico de TDAH. Es lo que nosotros llamamos
el cociente teta-beta, ¿vale? En tu caso, el cociente teta-beta no sale alterado, porque es un cociente, ondas lentas versus ondas rápidas. ¿Por qué a ti el número no te sale? Y por eso es un diagnóstico como enmascarado. Porque las ondas rápidas en tu caso son tan altas que deforman el cociente, ¿vale? Entonces, aunque tú tienes este valor en normalidad, porque el valor para corte, el cutoff, es 2.2. A partir de ahí sí que tenemos claro que la persona puede tener el tema del TDAH. Pero ¿qué pasa? Que en tu caso, como este cociente es más bajo, clínicamente lo que representa es que tienes exceso de ondas rápidas o beta, y eso es lo que traduce la impulsividad, la ansiedad, las obsesiones. Es decir, hay una parte del cerebro que está hiperactiva, que va demasiado rápida, y esto es lo que produce la clínica, ¿vale? Entonces, esto en tu caso queda enmascarado, y entonces aquí lo que empezamos a ver, antes hemos visto el summary, el resumen, ahora aquí vemos frecuencia por frecuencia, y en tu caso, fíjate que empiezas a tener zonas de hiperexcitación en la parte posterior, parietal, occipital posterior, y aquí probablemente es en tu caso donde se ve más exactamente qué es lo que está pasando. En català d'això en diem la mare dels ous, és a dir, el núcleo de tu problema concreto en el tema que nos ocupa está localizado en esta zona posterior parietal occipital. Y este exceso de ondas beta, que antes hemos visto en unas gráficas con unas curvas, es lo que explica tu clínica, es lo que explica la parte de ansiedad, obsesiones, hiperactividad. ¿De acuerdo? Esto sería el relative power, es la misma información, pero de una forma un poco más personalizada. Y fíjate que seguimos encontrando que en las partes posteriores del cerebro, es decir, en el lóbulo occipital, tenemos este color azul que son ondas lentas. Esto significa que hay pocas ondas lentas y por tanto hay poco freno, hay poca capacidad de frenar la ansiedad. Y si a esto le juntas que hay zonas del cerebro que están en hiperactividad, que es todo esto que hemos visto aquí, tenemos un cerebro que va excesivamente rápido y que frena poco, ¿vale? Entonces, hay personas que tienen más un problema de inatención, pero en principio en tu caso en el mapa lo que nos sale es mayor hiperactividad, mayor ansiedad y mayores obsesiones. Y entiendo que cuando ahora estés entrenando, en el segundo mapa, todo esto tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Vale. Entonces, aquí volvemos a ver la coherencia. Entonces, fíjate que esta coherencia es de color azul y es posterior. ¿Te has fijado? Además está, aquí no tanto, pero aquí sobre todo se ve mucho. ¿Cuál es el tema? Mira, paradójicamente, en un TDAH, el problema básico es que hay unas estructuras cerebrales que tienen una forma distinta y un tamaño distinto de otras personas sin TDAH, pero neurológicamente o funcionalmente los neurotransmisores están en déficit, falta dopamina, y en realidad estamos hablando de un cerebro perezoso, un cerebro que va más lento, que le cuesta pensar, que le cuesta razonar,
que le cuesta controlar las emociones. Y por eso, globalmente, este cerebro tiene problemas de inatención, impulsividad, inestabilidad emocional, ¿vale? Entonces, esto hace que la clínica de cada persona sea simplemente distinta y se junta cómo funciona el cerebro con su historia de vida, su alimentación, su deporte, sus relaciones emocionales, su trabajo, y todo esto en conjunto va configurando lo que ahora en concreto tenemos en este mapa, que es tu mapa. ¿Vale? Aquí tenemos otra parte de la coherencia. Esto sería más la parte de la activación, de la ansiedad, hiperactividad, y esto sería más la parte de la inatención y de las obsesiones. Pero fíjate que es un cerebro que no está en equilibrio. Un cerebro normal no tendría que haber ni una línea, tendría que estar en blanco. Significa que el software no capta exceso o defecto de velocidad o de intensidad. Esto traducido en español es que el cerebro va a trompicones. A veces corro mucho y a veces me encallo y tengo obsesiones. Entonces, este desequilibrio en esta interacción de información es lo que nos genera una parte importante de la clínica. Cuando tenemos un mapa y la persona entrena, lo entrena todo. Todo lo que estás viendo que está en desequilibrio, punto por punto, a través de protocolos, se va entrenando. Tenemos protocolos para ansiedad, para hiperactividad, para insomnio, para obsesiones, ¿no? Entonces, lo que es bonito de entrenar es que el cerebro funciona como una alcachofa que le vas quitando las hojas de fuera y luego dentro encuentras otra cosa. Lo entrenas, limpias, la sacas y vas entrenando en profundidad hasta que llega un punto que, depende de las sesiones, 40, la persona compara el primer mapa con el último y no tiene nada que ver. Y esa es una satisfacción para la persona y para nosotros, porque evidentemente ver los cambios y verlos es muy importante, porque tú puedes decirme, estoy mejor, vale, o yo te puedo decir, no, yo te veo mejor. Eso es muy subjetivo. Cuando tienes un mapa, hay lo que hay. Claro. Y nadie lo puede modificar, y esto es muy importante. Yo tengo dos preguntas. Una sobre información que he leído y lo que un poco acaba de decir. En algunos artículos que uno lee, antiguamente decían que gente con TDAH venían de familias pobres, como si fuéramos... bueno, yo lo he leído en varios artículos, que como si, bueno, estamos atrasados. Y luego la otra cosa que no llego a entender, como estos cerebros que, como nos acaba de describir ahora, por otro lado nos quieren decir que no todo lo que tenemos es malo y que somos unas personas que pensamos fuera de la caja, y que hay unos cuantos que han, como Steve Jobs dicen que lo era, que han llegado a hacer cosas, a inventar cosas o hacer cosas que otras personas neurotípicas no llegarían a hacer. ¿Cómo puede ser eso si tenemos un cerebro más lento, con todos estos defectos? No entiendo dónde es esta parte que nos da este don. Mira, eso es un tema puramente neurológico. Es decir, el cerebro en una persona TDAH se tiene que situar en el mundo. A ver, yo siempre le digo, un TDAH es una persona con muchas capacidades, pero que son muy selectivas, y que esa persona tiene que encontrar su lugar en el mundo. Entonces... Que habla de hiperfocalización, cuando nos gusta una cosa, pues
obsesionamos, que otra vez vuelve la obsesión. Exacto. Fíjate que una persona, un tema no le interesa, se despista, está inatento, pierde el hilo, pero cuando hay un tema en una conferencia o en un libro o en una tarea que realmente le entusiasma, ese cerebro es capaz de focalizarse. Mira, Leo Messi no es un TDAH, es un espectro autista, es un Asperger. Okay. Tú a Leo Messi le das una pelota, no ve nada más que la pelota y la toca como el mejor del mundo. Entonces, ¿cuál es el tema? Que el cerebro de un TDAH necesita encontrar aquello que le vaya, que le motive y que le impulse, que sea realmente su proyecto de vida. Pero eso es porque el cerebro tiene esta